Les juro que estoy haciendo este contenido en contra de mi voluntad. Así como Maradona tenía su debilidad, y eso le impidió al mundo conocer a un más excelso futbolista, si no existieran los videojuegos, el mundo conocería a un excelso masón. Es mi cocaína. Pero la pérdida de tiempo de esto no se compara. Vamos a ver para que vean que los quiero. Se divide la masonería en tres ramas. Esto casi nadie te lo va a decir. Empezamos con algo muy interesante. Una frase muy de esquema Fonsi. Esto nadie te lo va a decir. Casi nadie. Es exclusivo. Primera bandera roja. Y espero hagas caso a esto, cabrón. No como cuando te enamoras del marido golpeador y después no sabes por qué te madrea. La masonería evidentemente empieza con los primeros grados, que son los de la masonería azul. Sale que es aprendiz, compañero y maestro. Después de llegar al grado 14 y empiezan los capitulares. Siempre les he enseñado que la masonería se transmite de distintas formas a lo largo y ancho del mundo. Vamos a ver otras banderas rojas al respecto de esto. Ya no estamos en la represión de Franco. Estamos en una era globalizada, en una era digital, donde exponerse es fundamental si queremos dar un mensaje para tener determinada credibilidad. Ustedes deciden, tanto las personas que están iniciando en la masonería, como los no masones, como los haters si quieren, porque en verdad hasta para decir incoherencias o atacar se necesita tener determinada dialéctica. No comentarios tontos cuando quieran atacar a cualquier asunto que a ustedes no les parezca. Indaguen, investiguen al respecto y tengan un pensamiento crítico para poder atacar todo aquello que no les cae o desconozcan. Una persona que se diga ser masón tiene la posibilidad. Le voy a dar beneficio de la duda a este personaje que es masón, que es mi hermano. No me importa rito, no me importa si es regular o no. Es mi hermano y punto. Al parecer. Aunque presentarse con una banda masónica no asegura nada. Doy el beneficio de la duda. No lo ataco. Incluso puede ser que haya hecho este contenido por hambre, así como el creador de contenido que se prestó a esto. De igual manera, colocarse una máscara no lo apoyo y es inadecuado. Te resta credibilidad. Solo potencializa la creencia o las mentiras de aquellos que están en contra de la institución, pero al final de este video te voy a decir qué es lo útil de este contenido y cómo ayuda a la masonería, a la institución que diriges o a la que perteneces, este tipo de contenidos. Pero vamos a ver más adelante. Entonces, te decía, lo primero que debemos aclarar cuando te llega a entrevistar a alguien es que tú solo eres el representante de esa organización o logia en particular. La masonería no se divide en los grados que él dice. Se divide el rito escocés antiguo y aceptado solamente. Y dentro del rito escocés antiguo y aceptado, que se compone de 33 grados, sus contenidos son muy cambiantes a lo largo y ancho del mundo. Por ejemplo, en el rito escocés antiguo y aceptado que se practica en México, hay una práctica que se le prohíbe a los masones hacer, pero en el rito escocés antiguo y aceptado, en la corriente francesa, esa práctica sí se hace. Es una de las pruebas que cursamos. Entonces, depende el ritual al que esta persona, que repito, vamos a darle el beneficio de la duda, que es un masón, al parecer con hambre, haya experimentado, pero al no aclarar, y no sé si lo aclaró en toda la entrevista, la verdad no voy a perder mi tiempo viendo toda la entrevista, no sé si lo aclaró o no, estoy por seguro que no lo aclaró, que solo se divide el ritual que practica en este caso esta persona. Terminando los capitulares, en donde estoy yo, que es el grado 18, ¿sí? Se divide la masonería en tres ramas. Esto casi nadie te lo va a decir. De igual forma, no se divide la masonería en tres ramas. Solo a él le han enseñado eso, porque lo que dice puede ser cierto desde el punto de vista en cómo lo han instruido. Validación de falso conocimiento. Pero no quiere decir que así todas las logias enseñen. La masonería blanca, la azul y la roja. La blanca es cuestiones de energía, protección,
metapsicosis, palingenesis, karma, dharma. Una de las cosas que hacen de estos hermanos, es que no quiero hacer ad hominem, es indudable hacer ad hominem, cabrón. Es precisamente, y le he insistido mucho, que la New Age ha venido a darle en su madre a la institución masónica. Hay hermanos masones que estarán hablando en contra de lo que él dice, pero enseñan las mismas tarugadas, de forma distinta. En la masonería, que es una escuela iniciática occidental por excelencia, debe evitársele instruirse al masón con tecnicismos ajenos a la influencia directa que la masonería ha tenido, en este caso es occidental. Cuando un hermano masón, cuando un dirigente de logia enseña que karma es acción, significa acción, no tiene ni idea lo que está haciendo. Cuando enseña que dharma, etc. Entonces, emplear tecnicismos ajenos a otras corrientes es inadecuado para la masonería, por un lado. Por otro, en la época de la erróneamente llamada masonería primitiva, esos conceptos no se enseñaban. Eso es muy reciente y producto de un sincretismo y eclecticismo arbitrario, que desafortunadamente muchos masones emplean estos tecnicismos para instruir en su logia, repito, organización iniciática occidental por excelencia. Entonces, este tipo de errores es común en muchos dirigentes. Todo ese relajo así, te van enseñando el porqué de la naturaleza, vivir en armonía con ella. Que todos eso es completamente cierto. Oponemos. La forma de en cómo lo dice es cierto. En la masonería, como en cualquier otra organización iniciática, te enseñan sobre sinergia, sobre fractalidad, sobre muchísimas cuestiones que tienen que ver con los secretos del estar en la existencia. Pero vamos a ver cómo se empieza a descomponer esto. De energía. Ahí puedo decirte que puede haber muchos budistas. Ahí en la roja ya empieza lo interesante. Lo interesante sí es que hay les he dicho también en otros contenidos que acudan a estudiar o analizar o a indagar en el ritual de emulación. Ahí no existen estas cosas. ¿Sí? Esas formas de dividir a la masonería, que es incorrecta, se divide posiblemente algunos rituales, es tópicos de determinadas zonas geográficas de instrucción masónica, pero así no mames. Y quieres abrir esa puerta. Claro. Ahí, para empezar, por ejemplo, la exaltación de ese grado para que se haga la roja es en un panteón, por ejemplo, ¿sí? Y pues te enseñan a hacer rayamientos, tu primer... No mames, güey. Eso me dio chico de risa la primera vez que lo vi, se me olvidó que lo mencionaba. Eso es propio de las instrucciones santeras. Entonces hay que hacer también una diferencia a ese respecto. Es un rayamiento. ¿Qué tienes que hacer ciertas cosas en una tumba? Y de hecho hay muchos masones que contemporáneamente enseñan cosas ajenas a la masonería, mezclando instrucciones iniciáticas totalmente. Bueno, a lo mejor te acepto karma, dharma, samsara y esos términos que los utilizan por desconocer los términos occidentales, falta de maestría. Ok, lo entiendo, hasta los puedo llegar a justificar. Pero que hagan prácticas, como él dice, santeras, chamánicas, y la neta he conocido logias, he conocido maestros de logia que les meten hongos a sus aprendices, a sus miembros de su logia, y que según son las prácticas ancestrales de la chinga tu madre. Para que el muerto que está ahí te sirva. También se trabaja mucho pues, con la luna sangrienta. Esto es culpa de muchos. Puede haber masones que conozcas que estén criticando este contenido. Pero si esos mismos masones empiezan a atacar a la organización, a este tipo de opiniones, pero ellos enseñan ocultismo, se quieren pasar por cabalistas, se quieren pasar por tarotistas, dentro de logia, instruyendo eso dentro de logia. Díganme en qué chingado momento se enseñaba eso dentro de la corriente primigenia masónica. Menciónenme un documento antiguo que les he repetido hasta el cansancio que los estudien. Son cosas New Age. Por ejemplo, ahí es donde entra la mujer porque pues te basas
actuación, por ejemplo, para hacer muchas cosas que ayudan bastante. Esa es la masonería roja. Ahí entra ya también el chamanismo, la brujería, la santería. Ya vemos temas ocultismo. Exactamente, ya empiezan. Hace como 2 años les hablé de un libro de Dion Fortune y me hicieron una pregunta hace un momento, que el día de hoy, al momento de grabar este contenido, que si la masonería estudia ocultismo, que le llamaba la atención el esoterismo y el ocultismo, y le hacía mención que en determinados documentos se indica que el esoterismo refiere a los secretos y las técnicas de la profesión del arte de la construcción a la rama en la que pertenecías. De tal manera que esoterismo para la masonería o para el masón debe entenderse como las técnicas, el arte, la tecnología con la que pintores, escultores, maestros del muro, maestros de la madera, como lo expresan las cartas de Bolonia, talladores, herreros, etcétera, sabían para hacer su oficio con maestría. Eso es el esoterismo, no las pendejadas que muchos enseñan respecto a lo que es ocultismo. En verdad lean la obra de Dion Fortune para que se den cuenta que un ocultista no es una persona que se dice ser la caricaturización con la que muchos se llegan a presentar, y él es solo un reflejo de la educación decrépita que se hacen en muchas logias. Con la lectura de cartas, y empieza con que puedes trabajar con un espíritu o con un demonio, ya puedes hacer tus invocaciones, tus evocaciones, ya según te permiten también hacer, aunque no tendrían que permitir porque es más que nada para una religión, ¿sí? Te permite también hacer unos ciertos exorcismos, vamos a ponerlo así, ¿sí? O incluso ataduras de seres demoníacos. Simplemente cualquier rito se va a dividir en 3. Y les juro que todas estas estupideces son útiles. Son útiles para sangre masónica, son útiles para tu Gran Oriente, son útiles para cualquier... En verdad, ahorita te explico por qué. La blanca, la roja y la azul. Es simplemente la del superyo. ¿Sí? La del superyo, como en la masonería te dicen, es tu Dios. ¿Qué es tu Dios? Pues que es tu... De los creadores de amigo proviene de una raíz etimológica de amiego, y de los creadores de alumno proviene de sin luz. No mames, güey. No inventen etimologías. ¿Qué es eso de es tu Dios? Chinga. No seas mamón. Estudies, o sea, tu Dios es que tú estudies. Sí. El superyo. Si este güey no nace, lo dibuja Hanna-Barbera. Me cae de madres. Yo, después yo y al final yo. Entonces, la última es la blanca, que yo me confundí, y la otra era la azul, ¿sí? Esa es simplemente que tú vas a lograr hacer todo por ti. ¿Por qué? Porque tú puedes, porque tú estudiaste, tú lo atraíste, o sea, ahí empieza toda la cuestión de exaltación personal, ¿sí? Okay. Yo puedo, yo quiero. Eso es Desde un inicio la masonería, desde los más antiguos documentos, se enseña que el masón debe volverse constructor. Tenemos un proyecto en Sangre Masónica que se llama De Masón a Constructor, y en esos antiguos documentos, en esa antigua instrucción, se instruía a la persona para que sirva a los demás. Toda organización iniciática no ve para sí mismo. Su saber, su experiencia, su expertise, el saber ser es para entregarlo al ejercicio de donde su poder de influencia, de donde su deber ser deba ser implementado. Todas las organizaciones iniciáticas hacen esto. Eso es mentira, pero repito, puede ser que así lo estén enseñando a él. Así como muchos creen que la mujer no ha pertenecido a la masonería, así como muchos creen que el masón no debe hincarse jamás, ni en ninguna parte del mundo, así hay mucha validación de falso conocimiento, y él es solo el producto, no el más asqueroso, pero sí el más se acerca de la educación decrépita que hay en muchas logias. Yo necesito, yo requiero, esa es la masonería blanca. Sí. Porque hay que ser muy claros, la masonería, su principal objetivo primero es que creas en alguien para que te inicien, claro, para creer que estés en algo, dentro. ¿no? Ese no es su principal objetivo, es el servicio mediante el perfeccionamiento de la profesión y con la debida depuración y rectificación de tu parte. Les he comentado en otros contenidos donde no te sirve ser el mejor en tu calificación, sino iniciáticamente tienes músculo político, músculo cultural, músculo de influencia social, económica y demás, para ejercer el servicio por el cual vas descubriendo dentro de, en este caso, la masonería. En lo que sea, vamos a ponerlo de esta manera. Yo lo vi así. Yo, por ejemplo, soy católico.
Sí. Contra la masonería me hicieron... En los comentarios, no, ya dejen atrás la estupidez de, no, que no se podría ser masón y católico. Güey, ponte a estudiar los antiguos documentos y por favor no comentes ese comentario en particular. Ponte a estudiar, hasta para atacar hay que investigarle, cabrón. Leer la Biblia. Sí. No sé en otras logias si lo hagan igual. Exacto. ¿Ya vieron? No sé si en otras logias, y asegura que la masonería se divide o es. Le falta mucho al chico. Les digo que comprendo que tenga hambre y que a lo mejor le paguen, o que tenga en su persona necesidad de expresarse en estos aspectos, pero ya lo vieron. Él mismo lo acepta, no conoce realmente más allá de lo que le enseñan o de lo que él enseña. Bueno, está aprendiendo porque es grado 18 todavía. Me dijeron, ponte a estudiar tú. Y ahí me ves, queriendo crecer. La Biblia. Ya, ahora te llevan a cuestiones de debates. Vamos a debatir la Biblia. Cuando un instructor de logia te diga vamos a debatir la Biblia, estudia filosóficamente la gematría. Estudia con una persona que sea especialista en gematría y verás qué putiza le vas a meter al maestro de logia que te diga vamos a debatir. Porque eso es una tendenciosidad y lo hacen para exalzarse o ensalzarse, porque realmente la Biblia no se estudia tal cual lo indica. Se requiere el conocimiento gemátrico para realmente debatir. Si no, no tiene caso debatir con alguien que no conozca la gematría, que no conozca griego ni hebreo a la perfección, cabrón. En verdad no, si no, no sería debate, sería puro intercambio de doxa. Si en tu logia te hacen eso, mucho cuidado con ello. Ahí no es. A ver, esto es así. No, que esto es aquí. Te enseñaban a defender tu religión. La defendías, sí. Y ya que la defendías, tienes una buena postura. Luego, cambiaban el papel. Ahora tienes que destruirla. ¿Sí? Ya conociste, ya defendiste tus creencias. Ahora destrúyelas. He escuchado de muchos masones que les falta maestría, que indican precisamente eso, que una vez que conozcas tienes que aprender a dudar de todo. No es así, eso es muy de México. Y algunos abogan a la llamada monita de grado, que es la duda filosófica. La monita del grado, según el rito escocés antiguo y aceptado de la editorial Herbasa, porque las monitas no existen más allá que acá, que en ciertas vertientes del rito escocés antiguo y aceptado, no es la duda filosófica. Pónganse a leer. Este tipo le falta mucha instrucción. Y no se trata de destruirlas. Se trata de que tú, de la tesis, la antítesis, se busque una nueva síntesis. Y eso es muy distinto a destruir. Por lo menos hubiera utilizado la palabra de construcción, pero les aseguro que no conoce lo que es ese concepto. ¿Por qué? Porque es para dar el siguiente paso. Claro. Que las creencias no son todo. Claro. Pero luego... No, de hecho es el saber. Una creencia puede volverse saber. Sí, entonces, muy erróneo esto. Vas entendiendo que es parte de tu crecimiento pues, espiritual, tu crecimiento personal. Cuando una persona empiece a hablar sobre tecnicismos, crecimiento espiritual, oye, ya que mencionas eso, ¿qué es la espiritualidad? Y verás cómo no te sabe responder acertadamente este tipo de personajes, cómo se enredan, ocupan determinado varaba lingüístico, o te colocan ejemplo. Mira, la espiritualidad es cómo. Interrúmpelo ahí mismo. Dile, oye, yo no te pregunté cómo qué es. Te dije qué es. Quien no sabe definir no tiene rumbo en su búsqueda. Sí. Porque lo conoces y lo destruyes. ¿Por qué? Porque nadie llegue a cambiar tus ideales. Claro. Porque ya sabes. El masón, pese a lo que enseñen muchos, debe erradicar los ideales. Puede empezar con ellos. Del ideal se transforma en creencia y de la creencia se establece algo sólido, la sapiencia, ¿no? No todo vas a llegar a saber, pero se puede crear más que creencias, incluso hipótesis, que sería lo más correcto. Si es grado 18, la neta es que ha pasado de noche tercer grado porque no le han enseñado nada de Trivium. Sabes de qué manera puedes cambiarlos, o ya sabes si los tienes firmes o no los tienes firmes, y de cierta manera los tienes esas bases bien arraigadas, ¿sí? Claro. Y después de eso, te hacen, una vez que ya creíste, defendiste y luego destruiste, te hacen entrar en negación de todo, ¿sí?
porque no existe nada. ¿Sí? Yo creo en esta botella de agua. ¿Sí? Es mi creencia con la botella de agua. Pero si yo te digo a ti que esa botella te va a sanar, y le digo a otro, 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 suma de voluntades, suma de energías. Te tomas la botella. Algo que al masón se le enseña desde cualquier documento se encuentra, a pesar de que no se haya llamado ciencia como tal, porque la palabra ciencia no estaba acuñada como tal en muchos antiguos documentos, pero sí le enseñaban al masón a hacer determinadas investigaciones, descubrimientos, tecnologías, y para todo era un método. Hasta Francisco Bacon, el siglo XVII, con la obra que también les he hecho referencia, El Nuevo Órgano, se empezaron a establecer los procesos y los lineamientos del método científico. Ciertamente no existía un método científico antes de ello, pero estudiar la masonería en cuanto a los antiguos documentos nos da el panorama certero de que un masón no se basaba en creencias para edificar una construcción o desempeñar su función como artífice de planos, de tecnologías, de estructuras políticas, ¿sí? Entonces, no se te enseña a destruir todo o a negar todo. Botella te va a sanar. Intenciones. Y no, exactamente. Y no fue la botella la que te sanó, es la suma. Sí, y esto se los decía porque esto que acaba de decir es muy New Age. Seguramente se graduó con un examen del Kybalión, o lea a Paulo Coelho, cabrón. No me explico de otra. O está estudiando, está iniciado en el rito antiguo Atlante Tolteca. Nah. Y por eso dice la masonería: todos para uno y uno para todos. Para todos. Eso no lo dice la masonería, eso lo dicen algunos masones de determinado punto geométrico sacado de la autoría de un autor, de un día. Porque cuando se mueve la energía, claro. ¿sí? Lo que te va a sanar es la energía. Y esa fórmula ocupada a la inversa sirve para destruir. Así es. Vean el podcast. Si quieren ver un claro ejemplo de validación de falso conocimiento. Les decía que este contenido es útil para todas las logias del mundo. Porque la verdad es que es un filtro. Los estúpidos no van a tocar a las puertas de la masonería por creerse esto. Es un filtro porque no vas a perder tu tiempo con candidatos que valide esto, que crea esto, o que considere que vale la pena este tipo de contenidos donde se hace por hambre. ¡Qué chingón! O sea, no está cometiendo nada ilegal. Tanto el creador del podcast como el invitado se ganan la vida. No hacen nada ilegal. Pues que le vaya bien. Y que sigan haciendo este tipo de contenidos. A Sangre Masónica le ahorran mucha pérdida de tiempo con candidatos que... Les voy a hablar a continuación sobre unas pequeñas notas que hice al respecto de esto. Algunos rituales masónicos dividen a la masonería por colores, pero no en cuanto a cuestiones cultistas, buenas, malas, no. Es en cuanto a una forma de identificar un avance dentro de la institución, a la forma de cómo engloban por grupos los grados. De la obra Historia de la Masonería de Iván Herrera Mitchell, él menciona en el tomo 2, si no mal recuerdo, que Clemente Stretton, Thomas Carr y John, no me acuerdo el otro, habían indagado y colocaron o escribieron respecto a que existían en la erróneamente llamada masonería operativa dos colores principales con los que se identificaban en ciertas zonas de Inglaterra, no en todo el mundo, a una llamada masonería azul y una masonería o instrucciones de masonería roja, que son símbolos con los que se identificaban a instrucciones del arco, lo azul, e instrucciones de la escuadra, lo rojo. Y esto es por una correspondencia en cuanto a la posición del sol. Nada tiene que ver la menstruación de la mujer. Estos güeyes. Por otro lado, la simbología de los colores, políticamente hablando, el rojo fue asociado con movimientos libertadores, progresistas, después se asoció con el comunismo. Entonces hubo determinados detractores de la masonería donde
hablaban de una masonería roja, pero no en cuanto a las instrucciones de la escuadra. De hecho, apenas en segura cámara, los miembros de Sangre Masónica recordarán que les coloqué en un trabajo. Estas instrucciones corresponden a la llamada masonería de la escuadra, que tiene como correspondencia el color rojo. Los mandiles de aprendiz y compañero de Sangre Masónica son de color rojo en sus orillas. Y nada tiene que ver con las cosas que este tipo enseña. Pero bueno, entonces, de forma peyorativa, como muchos masones estuvieron involucrados en determinados movimientos libertarios, se les asoció al color rojo, mientras que a los conservadores, en determinada parte de la historia, se les asoció con el color azul. ¿Sí? Esto tiene explicaciones y por qué, indáguenlas. Este uso despectivo obviamente tenía las intenciones de desacreditar a los movimientos de las logias masónicas, que no todas, ¿sí? En particular en Latinoamérica, las de Miranda, que ya les he hablado, los de las logias Lautaro, y por supuesto Simón Bolívar y algunos otros de las zonas de México. Pero hasta ahí eran movimientos principalmente republicanos, no tanto demócratas. El color rojo también tiene asociaciones al fuego, a la transmutación, transformación y demás. También puede ser asociado a la sangre, también puede ser asociado al sacrificio, a lo que tú quieras. ¿Sí? Solo que esa creencia o posición filosófica tenga bases. No nada más digas, el color rojo es asociado a la sangre del sacrificio, pero también puede ser asociado a la sangre de la unión, de la nutrición. Al fin y al cabo, la sangre tiene contacto con todo el cuerpo. En Sangre Masónica, dentro de nuestras doctrinas, hay una frase que dice: la sangre es al cuerpo lo que el pensamiento es a la conciencia. Es una de nuestras doctrinas más profundas que transmitimos. Te comparto hoy esta frase. Hasta luego, mentes constructoras.